ecuatorianos. No, totalmente de acuerdo, Larry. Yo creo que eso es importante, que el gobierno no se descuide de esos asuntos que hoy lo vemos ahí descuidado. Larry, una cosita. Lazo ha intentado hacer esto de las zonas. ¿Por qué no ha logrado cuajar el tema de las zonas francas? Ayúdanos con esa explicación, si es que no lo plantean bien o es un mero tema de oposición política en ciertos casos. A ver, las zonas francas nunca tuvieron una especie de rechazo por parte de los grupos políticos. Ajá, El asunto que me acuerdo que en el proyecto de ley, no en el decreto de ley, el último no, ya. porque lo considero que no era urgente, pero en el Por eso lo proyecto de ley, rechazaron. ahí, claro, ahí se metió temas de prácticamente generar inversiones extranjeras en los sectores estratégicos. Y hasta Ok, cierto punto era inconstitucional. ok, o sea, bacán, ya. Por eso que fue rechazado el proyecto de ley por parte de la Asamblea, Ya, ya, ya. porque quería que, por ejemplo, la inversión extranjera directa vaya a los temas, por ejemplo, petroleros, Oh, ok. ignorando las disposiciones constitucionales. Pero yo siempre he dicho, ¿no? Si hay que buscar la inversión extranjera directa, dejen los sectores estratégicos ahí, que de Perfecto. acuerdo a la Constitución, yo creo que puede ser complementaria. Ujú. El órgano rector para hacer las inversiones tiene que ser Petroecuador. Pero miremos otros sectores. Claro. Yo le mencioné turismo, le mencioné agricultura. O sea, hay mucho por trabajar. El tema es que por eso que aquí las cosas se confunden Oh, y a claro. veces perdemos el enfoque y por eso que obviamente pues, ese proyecto de ley fue rechazado, ¿no? Porque Ujú, también en la disposición constitucional se decía que esas inversiones extranjeras tienen que ser complementarias a la inversión nacional. ujú. Entonces, si no son complementarias, también es inconstitucional, son rechazados. Chútica. Por eso digo, Mira, hay que establecer este mecanismo en base a la norma constitucional y también a lo que dice la ley. Jimmy, quiero aprovechar contigo para hablar sobre un asunto que estaba chequeando que ponías y era sobre el uso de las tecnologías como el blockchain, la inteligencia artificial, la big data y el Internet de las cosas. Mencionabas un poco el tema de que esto es realmente importante, que el nuevo gobierno o los nuevos gobiernos ya lo tomen en cuenta. Cuéntanos un poco de esto, Larry. Porque ha bajado los niveles de productividad de la agricultura. Con respecto a los países de la región andina, nosotros tenemos una baja productividad en la agricultura. ¿Qué significa una baja productividad en la agricultura? Que estamos produciendo menos con las mismas personas, con el mismo capital. Entonces, y eso se corrobora por lo que le acabé de decir hace algunos minutos, de un abandono al agro. Por supuesto. Entonces, la agricultura debe ser política de Estado. ¿Que hay que incorporar la tecnología? Sí. Porque si no, mire, si tuviéramos la tecnología, hubiéramos, de alguna otra forma, prevenido y actuado de mejor manera cuando nos cayó la mancha blanca durante la década de los 80 y los 90, con respecto al camarón. Yo creo que en ese sentido ya el camarón ya un poco han entendido y han hecho inversiones, ¿no? En ese sentido. Pero en la agricultura muy poco se ha hecho. Ujú. Entonces, tema de inteligencia artificial, tema, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el blockchain, va a servir un poco para mapear, Yeah. para detectar enfermedades, para generar mejoras en lo que tiene que ver con la calidad del riego. O Yeah. sea, hay que saber aprovechar los recursos, ¿no? Por supuesto. Y esto de alguna otra forma puede generar una mejora en la producción. Nosotros Imagínense que estamos, nuestros Larry, agricultores tengan esta tecnología, obviamente entregada por el Estado. Yo creo que puede haber un gran avance en ese sentido. ¿estamos retrasados en ese sentido, Larry, de la tecnología dentro de la producción nacional? Sí, estamos un poco retrasados, especialmente en el tema agrícola. Yo creo que falta mucho por trabajar en ese sentido. Ya países de Centroamérica están trabajando en esa línea, por ejemplo Costa Rica, por eso que ha mejorado la productividad del banano. Y nosotros todavía estamos bajo el mecanismo tradicional del siglo anterior. Entonces, yo creo que aquí la iniciativa privada va a tener que hacer las inversiones. El Estado también puede hacer un acompañamiento y dar cierto financiamiento para lo que tiene que ver con el tema de las tecnologías, pero es algo que es inevitable y que tarde o temprano tendrá que ser implementado en el país. No, no, Pero de alguna otra forma tiene que ser política de Estado. por supuesto, no nos podemos rehuir a la tecnología, no podemos seguir enclaustrados ahí en una cueva. En ese mismo ritmo, Larry,
no sé si tenga que ver con el blockchain, pero yo he escuchado este término, la verdad que no soy muy experto en el asunto, pero yo lo he escuchado mucho con el tema del dinero electrónico. ¿Qué pasa con el término? ¿Qué pasa con el dinero electrónico? ¿Y por qué siempre se relaciona, insisto, no sé si políticamente, con el tema de la desdolarización? ¿Es real este mito de que si vamos al dinero electrónico desdolarizamos, Larry? A ver, voy a ser sincero, y eso lo dice la Constitución. La Constitución habla de una política monetaria. O sea, yo creo que el espíritu de la Constitución es que en el futuro tengamos moneda nacional. Ese es el espíritu de la Constitución. Solamente está el tema del dólar en el asunto del Código Orgánico Monetario y Financiero. Con una reforma legal, cambian el nombre de dólar a otro nombre, automáticamente se desdolariza desde el punto de vista legal. Ya. Ahora, a ver, yo creo que el asunto radica que por qué entramos a la dolarización. Ya. Entonces, al inicio fueron por la situación económica y la gente un poco por refugiarse Yeah. comenzó a irse por el dólar, a tratar de refugiar su capacidad adquisitiva en una moneda dura. Okay. Entonces, para que la moneda realmente sea aceptada en un país, tiene que cumplir tres condiciones. Que la moneda sea como medio de cambio, o sea, que sirva para realizar la compra y venta de cosas. Segundo, comunidad de cuenta, o sea, que todo lo podamos de alguna otra forma fijar en dólares, y eso pasa en el Ecuador. Sí. Y también como reserva de valor. Yo creo que este asunto de la reserva de valor, de alguna otra forma, impulsa el ahorro. Entonces, si cumplen esas tres condiciones, esa moneda será totalmente aceptada. Ahora, el dinero electrónico, a ver, nosotros no tenemos capacidad de poder emitir moneda, Eso es claro. partiendo por ahí. No Entonces, imprimimos dólares. no podemos. Y el único dinero electrónico que algún día logremos adoptar será lo que haga la Reserva Federal de los Estados Unidos con el dólar digital. Porque ellos Okay. también están en esa onda de sacar los dólares físicos e impulsar el dólar digital. También lo está Entonces, de haciendo esa Estados manera, Unidos. claro, y de esa manera nosotros podemos hacer esa misma conversión, sacar los dólares físicos y adoptar el dólar digital, pero obviamente con la coordinación de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Cualquier otra moneda que se quiera crear en el país, lo único que puede generar es incertidumbre. Yo Okay. creo que el tema monetario hay que tener mucho cuidado. Claro. Primero hay que decirle a la gente si realmente lo necesita. Y ahí es donde yo digo, ¿no? Tiene que cumplir las tres condiciones, las tres funciones de la moneda. Entonces, si la gente lo acepta, bienvenido sea. Pero si no lo acepta, ¿para qué insistir sobre lo mismo? Entonces, Larry, yo creo que es un tema de un error que podría darse si en caso se llega a impulsar un dinero electrónico de manera coercitiva. Yo creo que este tema no debe ir por ese camino. claro.